de actividades de extensión. Hoy damos comienzo a nuestro ciclo de este año de Extensión Campus, que organizamos en conjunto con el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral y el Hospital Austral. Nos va a acompañar en esta primera encuentro José María Randle. José María se va a presentar a sí mismo, así que yo simplemente les voy a pasar un avisito operativo. Vamos a manejarnos con las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Sé que a veces la tentación cuando uno está en este tipo de actividades es apagar la cámara y estar como más liberado, pero realmente tratemos de hacerlo lo más humano posible. Para quien da la charla es mucho más amigable hablarle a caras que a pantallitas. Y en cuanto a la participación, vamos a utilizar el chat. A medida que vayan teniendo preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat, y José María, hacia el final de la charla, va a ir contestando. Le vamos a ir haciendo las preguntas y va a ir contestando. Creo que con esto es más que suficiente, no los hago perder más tiempo. José María, bienvenido, un placer tenerte en casa nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Ana y Pilar. La verdad que estoy viendo mucha gente conocida, gente que tendría que estar del otro lado, o sea, yo tendría que estar escuchando, pero bueno, esta vez me tocó estar de este lado. Soy José María Randle, casado con Alejandra White, con quien tenemos 6 hijos, 5 que están circulando por todos lados y uno que está en la panza, que supongo que también debe estar circulando también por todos lados, pero un poco más encerrado. Por ahora lo tenemos más controlado. Veremos que con el resto es más difícil. Soy orientador familiar y licenciado en Ciencias para la Familia, después hice una maestría en Educación y estoy actualmente haciendo un doctorado en Educación. Y me dedico a la familia y a la educación. O sea, son esas dos cosas, esos dos amores que intento congeniar y que a veces cuesta, pero los vamos emparejando. Un poco la idea de hoy es hacer una reflexión, o sea, y esto también con total libertad, o sea, lo que yo voy a plantear no es que sea la verdad, pero bueno, es por lo menos un disparador para que pensemos, digamos, cómo podemos hacer para que verdaderamente seamos padres y madres. Cuando hable de padres, me refiero a padres y madres, digamos, ¿no? Que podamos impactar verdaderamente en la vida de nuestros hijos y podamos cambiar la sociedad que nos toca, ¿no? Cambiar el mundo que nos toca. Hay un psicoterapeuta norteamericano que se llama Gregory Popcak, que se escribe Popcak, Popcak, con C-A-K, ¿no? Termina. Es un tipo muy interesante, también se dedica a la parte de familia. Sostiene que todos los seres humanos, todos los hombres, tienen 7 anhelos en el corazón, que son 7 deseos, ¿sí? 7 deseos que nos conducen a una vida plena. Y que no son más que profundas ansias, ¿sí? Ocultas a veces, pero ineludibles ansias de abundancia en primer lugar, ¿sí? Que es el anhelo de lograr una vida plena, de dignidad, ¿sí? En segundo lugar, que es el anhelo de valer algo y ser amado, de justicia en tercer lugar, que es el anhelo de restaurar el recto orden de las cosas, ¿sí? Los afectos, las relaciones, y que todo más o menos funcione. Anhelo de paz, en cuarto lugar, es el anhelo de sintonía con la misión personal. Anhelo de confianza, ¿sí? Que es el deseo de estar seguro de uno mismo y con lo que tenemos. Anhelo de bienestar, que es el deseo de integridad mental, física y espiritual. Y el anhelo de comunión, ¿sí? Que es el deseo de tener un vínculo íntimo, de conocer y de ser conocido. Por eso está ya en las redes sociales, ¿sí? Buscando likes, porque intentamos eso, ¿no? Intentamos esa comunión. Ahora bien, todos estos anhelos, ¿sí? Nos conducen propiamente hacia la libertad y la plenitud, o sea, hacen que podamos ser verdaderamente personas en cuanto tal. Y estos bienes a los que tendemos poderosamente, intentaremos satisfacerlos, muchas veces acertando y otras veces, o quizás no, ¿no? Quizás le pifiamos en el camino y a veces metemos la pata, pero en esta ocasión vamos a focalizarnos específicamente en el anhelo de abundancia, que es este don innato de lograr una vida plena, una vida llena de sentido, provechosa, ¿sí? En la búsqueda del bien. Y esto es lo que todos queremos, ¿sí? Queremos una vida provechosa, o sea, que sirva para algo. Y ya también queremos esto de nuestros hijos, ¿no?
Y ahora bien, nosotros queremos un bien, nosotros queremos un bien para nosotros y para nuestros hijos, nuestra familia, nuestra sociedad, queremos un bien. Y el querer un bien no necesita ningún tipo de justificación extrínseca. Por el contrario, es necesario justificar el no querer un bien. O sea, el no querer hacer bien a mis hijos, yo tengo que justificar por qué no quiero hacerle el bien, ¿no? Y el bien mayor, ¿sí?, al que anhelan todos los hombres, de modo consciente o no, es la felicidad. Y en esta búsqueda no necesitamos justificar la razón. Es con natural al hombre buscar su bien, que en esta vida y en la eterna se llama felicidad. Sin embargo, en esta carrera por la felicidad muchas veces damos tumbos, ¿sí?, en la oscuridad, persiguiendo imposibles. Incluso equivocamos nuestras elecciones y luego culpamos a la felicidad por ser esquiva, ¿no?, y decir, bueno, no la podemos alcanzar, se nos está escapando. Pero cuando acertamos el camino, ¿sí?, la dicha es plena. La dicha es plena. Es así que todos queremos colmar este anhelo de abundancia, que no es otra cosa que nuestro anhelo profundo, ¿sí?, innato de felicidad. Pero ¿por qué nos resulta difícil alcanzarla si es que es propiamente nuestro destino? ¿Sí? La psicología enseña que existen dos clases de felicidad. La felicidad hedónica, que está dominada por el placer, y la felicidad de plenitud, ¿sí?, que está dominada por el significado. ¿Sí? Por el significado. La felicidad dominada por el placer procede justamente de la búsqueda del goce, de la evitación de situaciones que provoquen sacrificio o distrés, y la felicidad de plenitud, conocida también como eudamónica, ¿sí?, eudamónica, es la dicha que deriva de vivir bien y que colma el alma. ¿Sí? Eh, la investigación incluso demuestra, ¿sí?, que si bien ambas producen placer, la felicidad hedónica es mucho más fugaz, más efímera, más inestable, y la felicidad de plenitud es mucho más constante, consistente, ¿sí?, capaz de provocar una profunda dicha interior. Incluso hay investigaciones en cuanto a la expresión génica inmunológica principalmente, ¿sí?, de aquellas personas que buscan el placer y aquellas personas que buscan el sentido, ¿sí?, la felicidad de placer o la felicidad de sentido, ¿no? Y hay una expresión distinta, una expresión génica distinta, tanto en la respuesta inflamatoria como la respuesta de anticuerpos y como los antivirales. Es un trabajo muy interesante de Mark Wheeler que plantea esto, ¿no? Yo tampoco me quiero ir por las ramas, pero ahora bien, como observamos, para satisfacer el anhelo de abundancia de toda persona humana, es decir, la búsqueda de la felicidad, satisfaciendo este anhelo de plenitud universal, programado, incluso impreso en nuestra persona, en nuestra carne, se debe vivir bien. Es decir, buscar una felicidad de sentido de plenitud. Ahora bien, ¿cómo se vive bien? ¿Cómo se tiene una existencia llena de sentido? ¿Sí? Y esto todos nos planteamos, ¿sí? ¿Cómo se tiene una existencia llena de sentido? Según este autor Popchak, para que podamos vivir bien, ¿sí?, necesitamos la búsqueda, y intentemos alcanzarla, de tres cualidades específicas: la significatividad, la intimidad y la virtud. Significatividad, intimidad y virtud. Cuando empleamos nuestros dones, talentos, habilidades y cualidades de modo enriquecedor para nosotros, pero al mismo tiempo para los demás, aportamos significatividad a nuestras vidas. O sea, significamos algo concreto, ¿sí? Y esta podemos buscarla en acciones elevadas, ¿sí?, como el ejercicio de la paternidad propiamente, de nuestra profesión, o algún tipo de voluntariado, o por ahí lo vi a Lucas Padilla inventando un juego, ¿sí? Eso es significatividad, ¿sí? Porque también se puede hacer de modo creativo aquello que tengo que hacer todos los días. Vivir significativamente es algo parecido a lo que Juan Pablo II llama autodonación, ¿sí?, una generosidad heroica que nos lleva a preguntarnos cómo puedo emplear todo lo que tengo, no solo mis dones y talentos, sino también mi cuerpo, ¿sí?, mi persona, para hacer mejor o más feliz la vida de los demás. Tal es así que vivir una vida significativa contribuye a nuestro sentido o sentimiento de abundancia, haciendo que lo sienta, ¿sí?, y constate que verdaderamente importo, que valgo, que tenemos en nosotros lo que hace falta a la vida de los demás, que nuestra sola presencia es un don. Y quiero que se queden con esta palabra don, que la vamos a repetir
800 veces. ¿Sí? Nuestra sola presencia es un don. Eso marca la significatividad. En segundo lugar, para poder vivir bien, ¿sí? Y poder saciar este anhelo de abundancia, necesitamos intimidad. Esta intimidad se refiere a la capacidad de buscar relaciones verdaderamente humanas, profundas, estrechas, solidarias, ¿sí? La intimidad es la unidad de medida del amor, ¿sí? A mayor intimidad, mayor amor, ¿sí? Es por esto que aquellas personas que buscan la intimidad procuran interrelacionarse con los demás, con el otro, de modo personal, de tal modo que les permita experimentar las relaciones con el otro como un don. Es así que aquellos que buscan intimidad dan prioridad a la comunión y no solo a una relación, ¿sí? Estableciendo vínculos profundos y de por vida. Esto implica de suyo reconocer, ¿sí?, la dignidad propia y del otro, como así también la capacidad de responsabilizarse del otro y de sortear el miedo que a veces nos da de darnos a otra persona, sin esperar nada a cambio. La intimidad contribuye al sentimiento de abundancia cuando nos convierte en miembros de una comunidad de amor, donde somos amados por ser y donde nuestro yo relacional puede expresarse. En primer lugar, entonces, veíamos la significatividad. Segundo lugar, la intimidad. Tercer lugar, la virtud. La virtud se refiere específicamente a la capacidad de aceptar lo que nos puede suceder, transformándolo en mejora personal, ¿sí?, a buscar y defender aquello que amamos y queremos, es decir, influir en el ambiente que nos toca. La virtud es la cualidad estable que nos permite ser mejores, más perfectos, asumiendo los desafíos y superando los fracasos que podamos llegar a tener. Es lo que hace que podamos conocernos, dominarnos y donarnos. La virtud contribuye al sentimiento de abundancia, haciéndonos ver que ninguna adversidad o fracaso debe ser tomada como tal, sino que debe ser tomada como una oportunidad para vencerse a uno mismo, para superarse, para descubrir cómo vivir una vida plena y rica, enraizada en la posibilidad del don. Es así que tanto la significatividad, la intimidad y la virtud nos ayudan a lograr el anhelo de abundancia en cuanto que se sustentan en el don. La presencia como don, las relaciones como don, la posibilidad del don personal. Y es que nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, el ser auténticamente seres comunitarios, nos permite ser verdaderamente humanos. Fomentar la significatividad en nuestras vidas posibilita esa relación moviéndonos a emplear nuestros talentos en bien de los demás. La intimidad acentúa la posibilidad de generar vínculos significativos que nos permitan llegar a ser y a hacer que otros puedan hacerlo también. Y la virtud nos abre a la alteridad, al otro, nos enseña a dar y a recibir, siendo muchas veces inspiración para otros. Es decir, que la felicidad que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser, esa felicidad auténtica, eudamónica, procede de vivir una vida más abundante, que tiene que tener significatividad, intimidad y virtud. Ahora bien, somos conscientes absolutamente que si bien anhelamos esta felicidad, que se enraiza en este don, muchas veces erramos el camino, ¿sí? Y el enemigo principal de este anhelo de abundancia es la soberbia. La soberbia nos empuja a acaparar nuestros talentos e intentar encontrar nuestro propio camino hacia la abundancia. Nos lleva a confiar en nuestro poder, perdiendo todo significado. La soberbia nos dice que no necesitamos de los demás, que ¿para qué queremos intimidad? La soberbia nos dice que no tenemos que aprender nada en la vida y que no hace falta ni la superación, ni el don personal, ni la virtud, ¿sí? La soberbia nos susurra que si compartimos nuestros talentos y formamos comunidades, podemos perder nuestro protagonismo. Y así se apaga la multiplicación de los dones, ¿sí?, y corrompiendo propiamente nuestra naturaleza radicalmente comunitaria. Entonces, en vez de vivir y lanzarnos, ¿sí?, a vivir en abundancia, nos encerramos o nos aferramos a lo más seguro. Ahora bien, por el contrario, ¿sí?, como antídoto y arma más poderosa contra la soberbia, la brújula propiamente en el camino de la abundancia,
es la virtud de la humildad, que como la define Luis, no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Estrictamente, la humildad es el hábito de vivir en la verdad. Vivir en la verdad es reconocer nuestra propia condición de criaturas, eso se llama humildad metafísica, o sea, reconocernos como criaturas. Bueno, sí, yo siempre le pregunto a alumnos míos, ¿qué hicieron de bueno antes de nacer para que nacieran? Y todos se quedan colgados porque, claro, efectivamente nadie hizo nada para poder nacer. O sea, el ser es un don. Y eso, esa condición de criatura, es la humildad metafísica. También existe otro escalón de humildad, que es conocer los defectos personales y debilidades naturales, que se llama humildad espiritual. También significa reconocer la dignidad y la grandeza propias que tenemos, y eso se llama humildad ontológica. Y también tenemos que conocer nuestros talentos y virtudes, y esto se llama humildad psicológica. Y finalmente, también es reconocer la dignidad y grandeza de los demás, y esto se llama humildad fraterna. Como vemos, la humildad, ¿sí?, es fruto del conocimiento, en primer lugar, del Creador, de Dios, de uno mismo y de los otros. Este último aspecto de la humildad fraterna, es quizás el más importante, o mejor dicho, la cima de la humildad, el que hace que dé fruto ese humus personal. Y es que la humildad fraterna es el hábito de servir. O como expresa Alexander Hubbard, dice la ambición de servir. Y no es solamente servir a los demás, ¿sí? Exige también aceptar con alegría que los otros existen para servirnos y que tienen algo que ofrecernos, algo íntimo y personal. En una palabra, humildad es don. Es así que, como la humildad facilita la significatividad al hacernos desear entregarnos por los demás a través de nuestros dones y talentos, es decir, compartir lo que he recibido con el otro, la humildad también facilita la intimidad, ¿sí?, poniendo al otro en un lugar de importancia para nosotros, es potenciar la actitud del hombre hacia el hombre, ¿no? Y por último, la humildad facilita la virtud, pues un corazón humilde, dice Hubbard, un corazón humilde es el punto de partida de toda virtud, ya que nos permite justamente lograr una mayor integración personal, ¿no?, volviéndonos útiles a nuestra misión comunitaria. Ahora bien, planteamos que para poder vivir o cumplir ese anhelo de abundancia necesitamos significatividad, necesitamos intimidad, necesitamos virtud, que hay dos enemigos principales, perdón, un enemigo principal que es la soberbia, un antídoto que es la humildad. Ahora bien, vivimos en un mundo donde lo que estoy planteando es muy difícil de conseguir. Y ustedes me van a decir, sí, efectivamente es muy difícil de conseguir. Y no me lo pueden decir porque tienen los micrófonos silenciados. Y eso está bueno, no me pueden decir nada. Después al final nos vamos a agarrar a las piñas, pero efectivamente no, nos cuesta, ¿sí?, cumplirlo esto. Y es que muchas veces no nos damos cuenta que vivimos en un mundo, ¿sí?, concreto, con una realidad cultural concreta, ¿sí? Y a veces tenemos un cuadro de necesidades o condicionamientos que están propuestos, ¿sí?, al hombre en general y a los papás en particular, ¿sí?, a los padres en particular, que no nos dejan, ¿sí?, efectivamente buscar esta felicidad eudamónica, ¿sí?, esta abundancia. Y muchas veces caemos en esta felicidad hedónica que no lleva justamente a nada. Me gustaría marcar, aunque sea así muy, muy por arriba, 6 factores que yo encuentro que son condicionantes propiamente del ejercicio de la paternidad o de la maternidad, que nos alejan, ¿sí?, de poder cumplir o de poder satisfacer ese anhelo de abundancia. En primer lugar, encuentro como una tendencia importante que no nos deja participar o ejercer nuestra paternidad buscando ese anhelo de abundancia, es la neurosis del éxito. Neurosis del éxito. ¿Sí? Muchos tendemos, ¿sí?, influidos por este cuadro de necesidades muchas veces impuesto, confundir éxito con eficiencia. Comprendiendo que uno no llega a ser un buen profesional o un buen hombre si no triunfa, tal como se entiende triunfo hoy, ¿sí?, a los ojos de los demás, o sea, de modo icónico y no ontológico. A veces entendemos que la forma del éxito, ¿sí?,
es la autorrealización y que no tiene nada que ver la responsabilidad social que uno pueda tener o familiar, sino que es yo solo. ¿Sí? Y obviamente que por encima de todos los éxitos profesionales que uno pueda tener, obviamente uno tiene que desarrollar la profesión, ¿sí? La plenitud de la vida consiste en la conquista de la felicidad. Y la felicidad personal depende en gran medida de la felicidad familiar, de la calidad de los vínculos interpersonales. ¿Sí? Dice Aquilino por el Oriente que a veces tenemos un yo familiar enano, ¿sí? Y un yo profesional gigante, ¿no? Porque muchas veces buscamos ese éxito profesional y nos olvidamos de lo otro. En segundo lugar, aparece como factor condicionante, ¿sí? La confusión entre adquisición y crecimiento. ¿Sí? A veces tenemos la sensación de que hemos crecido, que hemos avanzado en la vida, utilizando la unidad de medida de la adquisición de bienes materiales o aumento de patrimonio personal. ¿Sí? Atención, no es que estamos en contra de ningún patrimonio, ni tampoco es que estamos en contra sino que estamos en contra de la confusión que esto puede traer aparejado. Cuando se piensa que, o incluso uno se puede jactar, ¿sí? De haber crecido personalmente en un solo ámbito personal, como el material, ¿sí? Olvidando que el crecimiento personal debería ser de modo integrado e integral. En tercer lugar, como condicionante aparece la exigencia de sentirse amados por sus hijos. Atención con esto. Esta exigencia es inédita e invierte la dinámica del reconocimiento. Ya no son los hijos los que piden ser reconocidos por los padres, sino que son los padres los que piden ser reconocidos por sus hijos. Perdón. De este modo, ¿sí? Existe una disimetría, ¿sí? Generacional que es invertida. Y fíjense ustedes la cantidad de hijos generados de algún modo artificial, porque yo quiero tener un hijo para que después me reconozca como padre. Cosa que es al revés, ¿sí? La paternidad es un don, ¿sí? Y el hijo es un don. ¿Sí? Aparece también como factor condicionante, en cuarto lugar, si es que no estoy contando mal, el principio de rendimiento. ¿Sí? Los padres están aterrorizados por la posibilidad de que mi hijo sea imperfecto. Y yo quiero que mi hijo aparezca como ideal. ¿Sí? Y eso obviamente me mete dentro o me enfrasca dentro de un estándar que muchas veces no es posible cumplir. Pero todo porque está pensado en el éxito en cuanto icónico, ¿sí? A la imagen y no ontológico. No quiero que mi hijo sea mejor, sino que aparezca como el mejor. ¿Sí? No sé ni qué número voy, pero creo que va 4, 5, sí, vamos con el quinto entonces. Amnesia de testimonio ético. Lacan sostenía que cualquier cosa, decía, cualquier cosa puede desempeñar la función paterna. Cualquier cosa, agrego yo, que viva su filiación plenamente, que sea capaz de engendrar física y espiritualmente a sus hijos, que sepa donarse a los demás, que sepa hacer testimonio ético para los suyos, que su comportamiento sea digno de seguir, de amar. Evidentemente no cualquier cosa puede ser padre, ¿sí? Pero a veces caemos en este infantilismo, inmadurez, ¿sí? Donde cuesta que un papá dé testimonio, ¿sí? de paternidad propiamente, ¿sí? Un papá y una mamá, ¿no? Ese testimonio de coherencia, de integración, de madurez, ¿sí? De consistencia. Por último, el temor al don, ¿sí? Estamos rodeados, ¿sí? por este sexto factor condicionante, que es un fervoroso temor a la donación, que sin dudas se relaciona con todas las causas anteriores, ¿no? Y obviamente dificultan la entrega personal, ¿sí? Porque sin esperar nada a cambio yo tengo que entregarme al otro. Y esto es como cuando uno se acuesta a dormir, ¿sí? Y cierra los ojos. Es el mayor acto de esperanza que uno puede hacer, ¿no? Se acuesta, cierra los ojos y se abandona. Y a la mañana siguiente supongo que me voy a levantar. Bueno, ese temor al don, ¿sí? A veces nos cuesta, y sobre todo con nuestros hijos. Entonces, como decía un político argentino, ¿sí? Asistimos a un crecimiento negativo, en este caso, de la persona, ¿sí? Que cada vez se va alejando de la posibilidad de plenitud, porque no tiene de dónde tomar el ejemplo de don, de darse. Ahora bien, vimos que existe un anhelo de abundancia,
que para que se cumpla ese anhelo de abundancia o satisfacerlo necesitamos la significatividad, la intimidad, la virtud, que se contrapone a la soberbia, que favorece la humildad, que existen estos seis factores que nos pueden condicionar. Y esto condiciona específicamente a la misión específica de todo padre. Todo ser humano tiene una misión y una vocación, sea o no consciente de ella. La vocación es una llamada a vivir, a pensar y a actuar de una manera concreta. ¿Sí? Es el criterio por el cual medimos todas nuestras acciones. En cambio, la misión es una llamada a hacer una cosa concreta. Una cosa concreta. Una vocación es siempre un llamado de Dios. En cambio, la misión es habitualmente fruto de razonamiento humano. ¿Sí? La vocación forma el marco, el contexto, ¿sí? en el cual realizamos nuestra misión concreta. Y esta misión es la contribución específica, personal, al bien común familiar y social. ¿Sí? Y obviamente, para poder encontrar esta misión personal, necesitamos inevitablemente esta humildad. Alejandro Dumas dice, todos los hombres nacen sin dientes, sin pelo y sin ideales. La mayoría de ellos mueren sin dientes, sin pelo y sin ideales. Es cierto, o sea, son muchos los que no se detienen nunca a pensar cuál es la misión concreta en esta vida, ¿sí? Dejando pasar la vida como un arroyo que pasa y no intervengo nunca. Porque para cumplir la misión necesito ser humilde en primer lugar y magnánimo en segundo lugar. Siendo esto muchas veces un inconveniente, ¿sí? Porque solo los grandes hombres son capaces de salir de los límites del yo, ¿sí? Y no hayan descanso, ¿sí? Hasta que dicen sí a su vocación. Y la misión familiar, ¿sí? Es una misión concreta, es una misión concreta. A veces tendemos a decir, bueno, sí, este es un profesional de esto, profesional del otro, pero no, y la familia es una misión también, es la misión concreta, ¿sí? Y una persona no se casa, ¿sí? Para tener alimento, para tener la ropa lavada y planchada, ni tampoco para defenderse de la soledad, sino que los hombres grandes ven la vida familiar como una llamada a servir y a sacrificarse a favor del otro. La familia es una unidad de amor, ¿sí? Destinada a crecer. Si no crece, muere. Y a veces no le damos la importancia porque pensamos que nuestra misión siempre está fuera. Pero nuestra misión tiene que ser principalmente familiar. No digo exclusiva, pero sí principalmente familiar. Porque es imposible educar a los hijos y cumplir esta noble misión si no nos esforzamos nosotros en ser buenos padres. ¿Sí? Porque necesitamos sí o sí mejorar nosotros para que mejore el otro. Y esto exige obviamente una cierta madurez. Ahora bien, yo no sé cómo voy con el tiempo, pero tampoco quiero hablar demasiado. Entonces, ¿cómo sería la significatividad, la intimidad y la virtud, ¿sí? Relacionadas con la vida familiar o la vida paterna, ¿sí? O materna, digamos, ¿no? La significatividad paterna, ¿sí? Necesitamos conocer los aportes que realiza un padre. O sea, para poder vivir en abundancia significativamente desde la intimidad y la virtud, ¿sí? Necesitamos entender cómo podemos desarrollarlas desde la paternidad, ¿sí? Para poder alcanzar ese anhelo de abundancia en nosotros y en nuestros hijos. En cuanto a la significatividad paterna, ¿sí? Primero que nada necesitamos conocer los aportes que realiza un padre y una madre. ¿Por qué motivo? Porque para poder emplear nuestros dones, talentos, habilidades y cualidades de modo enriquecedor para nosotros y para los demás, necesitamos primero vivirlos nosotros. Necesitamos conocerlos. Y muchas veces no le damos importancia a la función que tiene un padre, ¿sí? Un padre no solamente hace aportes biológicos, ¿sí? Sino también hace aportes psicoafectivos, aportes espirituales. Y acá sí lo vamos a dividir en el aporte del papá varón y de la mamá mujer, ¿sí? Que aportan cosas distintas. Voy a poner un solo ejemplo. En el mismo inicio de la vida, el papá es el que aporta el trofoblasto y va a formar la cara fetal de la placenta. Y eso solamente lo aporta el papá. Y esa más o menos va a ser su función a lo largo del desarrollo de la personalidad de su hijo, ¿no? Va a ser fuente de seguridad, sostén, separación, ¿sí?
En cambio, la madre tiene una función nutricia, específicamente en una nutrición afectiva, ¿no? Y eso es importante saberlo, o sea, tenemos que saber qué aportamos, cuál es nuestro aporte personal a la vida de cada uno de nuestros hijos. Y eso es la significatividad paterna. O sea, vamos a poder entender que nuestra significatividad, ¿sí? Si conocemos nuestros talentos, nuestros dones en favor de nuestros hijos, vamos a hacer que nuestros hijos sean felices. Y nosotros también vamos a ser felices, pero en esta felicidad de abundancia, ¿sí? O plenitud, ¿sí? Propiamente, o felicidad eudamónica, ¿no? En segundo lugar, la intimidad paterna, ¿sí? También es importante, porque la intimidad paterna se refiere a la capacidad de buscar relaciones verdaderamente humanas, profundas, estrechas, solidarias. Es decir, se refiere a la vivencia del don. Vivencia del don en la filiación, en la responsabilidad, en la paternidad. Un padre es un ser eminentemente donal, ¿sí? Pero desde la plenitud, desde la abundancia. Existen tres tipos de plenitud, ¿sí? La del vaso, ¿sí? que retiene y no da. La de la acequia, que da y no retiene. Y la de la fuente, que crea, retiene y da. En lo que se refiere a la paternidad, propiamente la plenitud apropiada es la fontal, es la de fuente, ¿sí? El padre es el que tiene, el papá y la mamá son los que tienen que ser fuentes, ¿sí? Autor, ¿sí? Propiamente. Debe crear, ¿sí? Debe retener, ¿sí? En sí mismo los valores que quiere educar en sus hijos, ¿sí? Y tiene que dar y darse a sí mismo. En último lugar, necesitamos la virtud de los padres, la virtud paterna. Eh, la virtud capacita al hombre para desarrollarse de manera adecuada a la propia naturaleza, ¿sí? La virtud es lo máximo que el hombre puede ser por sí mismo. Y eh, la experiencia demuestra que las personas que buscan a toda costa realizarse a sí mismas, pero tienen poco interés en la virtud, se hacen inconscientemente esclavas de la moda, de los estilos de vida dominantes, ¿sí? Y solamente mediante la práctica de la virtud podemos realizarnos propiamente. Porque todo aquello que en cierto modo nos separa de la virtud, nos aleja de nosotros mismos. Si bien sabemos que la virtud no produce la felicidad, sino una profunda alegría, nos acerca a ella principalmente porque se asemeja a la bondad o no se asemeja a la bondad, a la verdad y a la belleza, ¿sí? Manifiesta en las personalidades maduras, dueñas de sí mismas, capaces de dar y darse un atractivo particular, ¿sí? Es por eso que un padre que quiere educar hijos felices, que es la misión de todo papá, capaces de amarse y de amar, tiene que procurar este desarrollo personal de ciertas virtudes fundamentales para que la puedan desarrollar después nuestros hijos, ¿no? Específicamente para que el hijo pueda ver encarnado esa virtud en el papá y pueda practicarla como tal. Y de ese modo pueda vivenciar ese gozo de vivir en la abundancia. ¿Cuáles son las virtudes que debería adquirir un papá y una mamá para vivir plenamente la paternidad y pueda vivir esta abundancia, ¿sí? Este anhelo de abundancia pueda saciarlo? En primer lugar, como todos sabemos, tiene que estar la prudencia, ¿sí? Obviamente que nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Para ver cómo hacemos con los hijos, para dónde vamos. La justicia, ¿sí? Dar a cada uno lo suyo, ¿sí? Y entrar en el corazón de los demás. Justicia en el tiempo para cada hijo, justicia en las palabras, ¿sí? Para cada uno, justicia en las correcciones que hago, en los alientos, justicia en la presencia propiamente testimonial de los padres, justicia en el amor paterno, ¿sí? Dominio de sí, otra virtud, ¿sí? Dominio de sí, sujetando las pasiones al espíritu, dirigiéndolas a la misión concreta, ¿sí? Dominio en las palabras, en los pensamientos, en las acciones, ¿sí? Que me van a llevar a la coherencia y a la identidad propiamente paterna, ¿sí? Donde uno se va a alegrar de lo que es. Fortaleza, ¿sí? Mantener el rumbo, resistir a cualquier tipo de presiones, no claudicando nunca en lo relativo a las propias convicciones. Separar el miedo a los conflictos. Yo siempre digo que Fulton Sheen, este gran obispo norteamericano,
decía que la enfermedad del siglo era la estaurofobia, ¿sí? El miedo a la cruz, el miedo a los conflictos. Y a veces nosotros encontramos padres donde les cuesta, ¿sí?, enfrentar a los hijos. O sea, el decirle no a un hijo implica un cierto sacrificio, ¿sí? Y eso necesita fortaleza para poder mantenerme firme, ¿sí? Superar ese miedo al sufrimiento propio y el del otro, ¿sí? También exige la fortaleza, o la fortaleza me ayuda a ser ejemplo de dedicación en el trabajo, soportando las molestias, aprendiendo a no quejarse, escogiendo lo peor, o sea, renunciando, ¿sí? Yo creo que a los papás nos sale bastante fácil esto, ¿no? De elegir lo peor para nosotros para que nuestros hijos tengan lo mejor, estamos de acuerdo, pero no tenemos que autocompadecernos, ¿sí? Ni nosotros ni de nuestros hijos. Tenemos que ser fuertes y eso es una virtud. Pero estas 4 virtudes cardinales, las nombro porque son importantes, pero quiero hacer foco, y esto no se preocupen que no es que empiece otra charla más, sino que con esto termino. eh, Necesitamos 2 virtudes que son claves, ¿sí? La magnanimidad y la humildad. La magnanimidad, ¿sí?, es para poder responder a la propia vocación que tengo, ¿sí?, para poder realizar la propia misión, para poder fijar objetivos personales que sean elevados, ¿sí?, para uno mismo y para los demás, para poder trabajar en el proyecto de vida personal y familiar, dedicando tiempo a planear y evaluar la misión paterna. O sea, me tengo que evaluar y decir, bueno, a ver cómo estoy siendo como padre, como esposo. Y eso implica humildad, pero también implica magnanimidad, porque después tengo que salir adelante y seguir luchando y buscando lo mejor para mi familia. Y también necesito la humildad, ¿sí? Y esta es clave. ¿Por qué? Porque necesito superar el propio ego y servir a los demás. Y servir. En japonés, servir o servidor se dice samurái. Si uno se imagina un samurái, es todo lo contrario a lo que uno estaba pensando en este momento. Pero sí, eso es servir, ¿sí? Tenemos que ser servidores de los demás, ¿sí?, de manera habitual, ¿sí?, respetando obviamente la dignidad connatural del otro al que uno sirve, pero debemos servir especialmente a los que participan en la misión común. Debemos servir a los demás. Y eso implica humildad. Y piensen, las que están acá, que son muchas son madres. La madre sí o sí tiene que servir. Y lo que marca a una madre es ese servicio abnegado por su hijo. Y cuando una madre abandona a su hijo, todo dice, bueno, qué mala madre, ¿sí?, porque lo abandona. Y de un padre nadie dice nada, che, qué mal padre porque lo abandona. Pero el padre también tiene la misma misión concreta. Y tiene que servir a los suyos. Lo servirá de modo distinto, lo servirá como padre, o uno lo servirá como madre, pero los dos, ¿sí?, sirven a sus hijos, se sirven como esposos. Pero para eso necesitamos la humildad y la magnanimidad. La magnanimidad y la humildad son virtudes del corazón por excelencia. Confieren a los papás, ¿sí?, que las poseen una importante dosis de carisma. Constituyen la esencia del liderazgo propiamente paterno. Es el fundamento de toda autoridad y predisponen finalmente al don. Paternidad y don son 2 palabras que significan lo mismo. Son 2 palabras que, puestas al servicio de los demás, son la fuente de toda abundancia. La competencia paterna de significatividad, intimidad y virtud, ¿sí?, va a garantizar la felicidad o anhelo de abundancia en todo padre y en todo hijo. Esta es la misión y el propósito, ¿sí?, que deseamos que descubra y valore todo papá y toda mamá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María. Como siempre, súper interesante toda tu exposición. Ahora, mientras, si quieren ir poniendo preguntas en el chat, si es que tienen consultas, a lo mejor ha sido tan claro José María que no hay ninguna consulta para hacer. Tenemos una pregunta que se hizo muy al principio, que hizo Federico Weiss, que dice, teniendo los 7 anhelos, ¿sería llegar a la cima de la pirámide de Maslow? ¿Nos autorrealizamos? Es muy buena la pregunta. En realidad son cosas distintas, pero en realidad están relacionadas, ¿sí?
Obviamente que la persona se relaciona cuando sacia esos anhelos, lógicamente. Ahora, esos anhelos, nos vamos a preguntar, o sea, ¿se pueden saciar completamente? En este mundo, por lo menos. Eh, Obviamente que no, digamos, nos vamos acercando, lógicamente, ¿no? Pero a veces nos cuesta muchísimo satisfacerlos, pero sí es importante entender que todos tenemos esos anhelos y todos intentamos, ¿sí? Cuando mi hijo me reclama, ¿sí?, que quiere estar conmigo porque está llorando y quiere que lo alce, en el fondo es ese anhelo de comunión, ¿sí?, de que quiere ser amado. Y si uno lo entiende así, obviamente que cambia la perspectiva de ver a sus hijos, de ver a su esposa, de ver a sus compañeros de trabajo. Y empieza a entender que todos tenemos esos anhelos e intentamos satisfacerlos, pero obviamente que conducidos bien dan la felicidad eterna, ¿sí? Y obviamente esto va a ser saciado efectivamente, ¿sí?, y completamente cuando alcancemos la felicidad eterna, lógicamente, ¿no? Perfecto, impecable. Después acá me llegó un comentario por mensaje directo que dice, ¿entendemos que el crecimiento de las personas es lo importante y en general es antagónico al éxito que marca el mundo de hoy? En realidad, el éxito del mundo de hoy es un éxito icónico, ¿sí? Es tener likes en Instagram. Eh, y eso obviamente que no es ningún éxito, ¿sí? Eso hasta se puede hacer tranquilamente con inteligencia artificial y se puede buscar, ¿sí?, tener likes. O sea, no es ningún éxito, ¿sí? Eh, yo no conozco ninguna cuenta de Instagram que tenga millones de seguidores porque publica cosas que sean interesantes y profundas. La mayoría son todo lo contrario. Entonces, plantean, ¿sí?, y eso se ve sobre todo en los adolescentes que buscan modelos, plantean que si uno tiene likes, si uno es popular, ¿sí?, eh, es exitoso. Y lógicamente que eso no es ser exitoso, ¿sí? El éxito probablemente si es ontológico, o sea que uno se mejora a sí mismo y saca lo mejor de sí mismo, pero descubriendo propiamente la misión personal que tiene, y esto es clave, porque todos tenemos una misión concreta. No todos tenemos la misma, lógicamente, tenemos una misión concreta cada uno en particular. Y si logramos descubrir nuestra misión y nuestros hijos descubren su misión, ese es el éxito verdadero, ¿sí? Porque el éxito verdadero no es tener likes, sino el éxito verdadero es realizarse como persona, de modo integral e integrado. Y eso implica trabajo, eso implica sacrificio, y esa es la parte que nos cuesta a todos. Imagínense plantearle esto a nuestros adolescentes, o sea, por supuesto que cuesta, ¿sí? Pero el éxito no es el pasarla bien, ¿sí? No, el éxito es hacer lo que uno tiene que hacer, cumplir la misión personal de cada uno. Porque al final del camino uno va a poder mirar y decir, verdaderamente cumplí mi misión, bueno, ahora verdaderamente soy dichoso, ¿sí?, de haber cumplido mi misión. Y no por tener un like, ¿sí?, que es momentáneo y es una descarga dopaminérgica, soy feliz, ¿sí? Es momentáneo, ¿sí?, nada más, y es fugaz. Así que por supuesto que sí, o sea, si queremos verdaderamente esto, necesitamos desarrollarnos integralmente como personas, ¿sí?, y buscar la perfección propia y de los demás. Clarísimo. A veces, dice Cecilia, a veces se confunde la humillación con la humildad. ¿Puede aclarar la diferencia? Bien, la humildad propiamente, como dijimos, o sea, tiene estos componentes que son propios de la humildad. A veces estamos acostumbrados a pensar que el ser humilde es tirarnos abajo, ¿sí?, y pensar solamente en nuestros defectos y pensar solamente en que somos una porquería, y es todo lo contrario, ¿sí? La humildad, primero, parte de esta humildad de entender que somos criaturas. Y después, entender que tenemos defectos, por supuesto, ¿sí? Y eso no hay duda, tenemos que reconocerlo, pero también reconocer que tenemos talentos. Y si uno le plantea a un hijo los talentos que tiene, y esto es clave para los papás, papás varones, ¿sí?, porque los hijos se conocen por medio de los ojos de su papá. Si el papá le dice a su hijo que tiene talentos para una u otra cosa, el hijo cree que tiene esos talentos. Entonces, la humildad es conocerse a uno mismo, no solamente conocer los defectos, ¿sí? Y eso podría ser punto de humillación, ¿sí? Ahora, la humillación sirve en el buen sentido, como antídoto también para la soberbia, para que uno baje el copete y diga, bueno, efectivamente también tengo defectos, ¿sí? Bueno, esos defectos tengo que corregirlos, pero no para quedarse ahí,
Porque la humildad no es solamente reconocer que tengo defectos, sino también reconocer que tengo talentos. Y que tengo talentos que tengo que poner al servicio de los demás. Y eso es la humildad fraterna, ¿sí? Entonces, creo que queda bien diferenciado lo que es la humildad, que es propiamente una virtud, ¿sí? Y la humillación, que podría servir, bien entendida, como medio, ¿sí? Para poder purificar, ¿sí? Esa intención de cada uno en la búsqueda de esta humildad personal. Gracias, José María. Jorge pregunta, ¿cómo se da la plenitud en el matrimonio igualitario o monoparental? Bien, en realidad la plenitud se da personalmente, ¿sí? Uno puede estar viviendo con un perro eh, y no, por ahí quizás no pueda satisfacer ese anhelo de comunión, porque con un perro uno no puede conversar, ¿sí? Pero con un amigo sí puede conversar y puede tener un anhelo de comunión. Pero es personal, ¿sí? Uno tiene que satisfacer esos anhelos, 7 anhelos, de modo personal. Ahora, ¿existe verdadera, y esta es la otra pregunta que yo hago, ¿existe verdadera comunión entre dos personas eh, del mismo sexo que intentan conformar eh, un matrimonio, entre comillas? Olvidándose muchas veces de esa función social que tiene el matrimonio, o sea, de darse al otro y darse a los demás. Y muchas veces o sea, yo creo que es difícil de cumplir, ¿no? Eh, Obviamente que el anhelo es, o la satisfacción de los anhelos es personal, y eso hay que entenderlo, ¿sí? Y entonces uno tiene que ayudar al otro a que pueda desarrollarse. Yo tengo que ayudar a mi esposa a que pueda desarrollar o saciar esos 7 anhelos. La esposa tiene que ayudar al esposo en esa complementariedad, ¿sí? Un amigo tiene que ayudar a su amigo a que pueda hacerlo. Pero eso no tiene nada que ver en la circunstancia que uno vivo. Después podemos analizar caso por caso, pero es personal, ¿sí? Es individual y depende de la virtud, ¿sí? Individual. Perfecto. ¿Podría ampliar ese camino de búsqueda en cuanto hay personas que priorizan un proceso de calidad y otros pretenden logros a toda costa? Y bueno, eso es fenomenológico, digamos, o sea, tendríamos que analizar la sociedad entera, ¿no? Eh, Hay gente que busca solamente, específicamente, este éxito icónico, ¿sí? Y que sostienen o piensan que en esa adquisición o crecimiento material, ¿sí? Está su desarrollo personal. Y muchas veces no va de la mano, ¿sí? Muchas veces el desarrollo personal puede ir acompañado o no, ¿sí? Pero el desarrollo personal es justamente en la integridad de la persona, ¿sí? En la integralidad y considera a la persona completamente, ¿sí? Como una unidad sustancial de cuerpo y alma, y abarcando a todo el hombre y todas las manifestaciones del hombre. El trabajo es manifestación del hombre, la ganancia económica es manifestación del hombre, pero no puede ser lo único, ¿sí? Es una manifestación concreta, es una expresión, pero no es el hombre. Entonces, el problema es dónde se pone el fin, ¿sí? Si el fin es la autorrealización a través de cuestiones materiales o el éxito, ¿sí? Material, obviamente que va a ser efímero como es la materia. La materia se corrompe, ¿sí? Entonces, inevitablemente seguiremos en una escalera mecánica que vamos subiendo y al mismo tiempo vamos bajando porque no podemos alcanzar nunca esa felicidad que pretendemos. Que se encuentra solamente, ¿sí? en esta integración propiamente corpórea y espiritual, buscando valores que no se corrompan, ¿sí? Como son justamente estas virtudes o valores espirituales. Muchas gracias. Por fin, creo que esta es la última. ¿Qué recomendaciones darías en el caso de buscar la plenitud en la vida familiar si el mundo de hoy nos exige estar todo el día fuera de casa y ver poco a nuestros hijos? Bien. Primero, en la guerra como en la guerra, ¿sí? O sea, nos toca esto, nos toca esto. Entonces, primero que nada, no preocuparse demasiado. Primer punto. Segundo punto, no poner una vara demasiado alta que después no podamos cumplir. Nosotros pretendemos estar con nuestros hijos 24/7, bueno, pero no se puede. Entonces, listo, o sea, no pasa nada, ¿sí? Nadie se va a morir porque esto no lo podamos cumplir. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener bien en claro es qué queremos. Y eso se llama proyecto educativo familiar, ¿sí? ¿Qué queremos de cada uno de nuestros hijos? Si yo tengo claro eso, los medios que voy a poner, ¿sí? Van a ser conducentes a eso. El trabajo que yo tenga va a ser adecuable, ¿sí?
a esto, ¿sí? A esta realidad familiar. Entonces, empezaré a pensar, ¿sí? Que mi familia es mi principal empresa, y voy a empezar a pensar que todas las actividades que yo haga tienen que enriquecer, sí o sí, a mi familia como tal. Obviamente que yo siempre digo que hoy se educa en la mesa y en el auto, ¿sí? Y más en el auto que en la mesa. Entonces, voy al colegio o voy al otro lado y llevo a mis hijos, bueno, vamos educando, ¿sí? ¿Y uno cómo educa? ¿Solamente con palabras? No, por supuesto que no, ¿sí? También educa, o principalmente educa con el testimonio. Y eso exige, sí o sí, que uno, ¿sí? Se esfuerce por ser mejor cada día. Y de a poquito, ¿sí? Teniendo un proyecto educativo familiar concreto, ¿sí? Y un testimonio ético de cada uno, el hijo va creciendo y va siendo feliz y va a reconocer ese esfuerzo de cada padre, ¿sí? Pero es así lo que nos toca. Ahí estamos viendo a uno que va en auto, ¿sí? A buscar a los chicos al colegio seguramente, y bueno, y así es la vida. Y bueno, es así la vida. Así se educa, ¿sí? Y también ese es el testimonio que tenemos que dar, ¿sí? Entender que no existe esa vida perfecta alejada de la realidad, no, no, la realidad es esta. Y bueno, y así nos tenemos que acomodar. Y ahí es donde se muestra la virtud de cada uno, porque cuando todos están llorando a las 8 de la noche, que todos se quieren, hay que bañar a todos los chicos y es todo un lío, y obviamente ahí se demuestra la virtud. Como decía mi madre, no se lo digan por favor, pero decía que era la hora de Herodes, ¿no? Donde uno quiere asesinar a todos los niños. Lógicamente, pero bueno, y ahí es donde se demuestra la virtud, sino cuando demostramos la virtud. Y ahí está la clave. ¿Y cuando educamos? Justamente con ese acto heroico, de decir, bueno, me calmo, paciencia, ¿sí? Y bueno, ahí está. Así se educa. En la vida real, ¿sí? Eso es educación. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias, José. Tenés montones de agradecimientos en el chat, de felicitaciones y de excelente, cuánto para trabajar, un placer escucharte. Bueno, todos muy, muy agradecidos. Gracias a ustedes. Para mí es un placer tener un par de orejas que escuchen. Y bueno, lo que necesiten, yo siempre quedo a disposición. Lo que necesiten, si necesitan parte de este escrito, se los puedo pasar, no hay ningún problema. O todo completo, lo que ustedes necesiten. En ese sentido, confíen plenamente, pidan y se os dará. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, José. Bueno, nosotros por nuestra parte les agradecemos también la participación. Esta charla ha sido grabada, como vieron, y será subida a la web del IAE, que van a recibir el link donde va a estar disponible, va a estar en las próximas 48 horas, seguramente se suba 48, 72 horas, ya va a estar subida en la web del IAE. Van a recibir un mail todos aquellos que se inscribieron, con una breve encuesta, muy breve, que nosotros les agradecemos mucho que completen, porque realmente nos dan muy buena información para ir adecuando nuestros ciclos, y el acceso, el link de acceso a la grabación de esta charla, por si quisieran repasar algún concepto o alguna cosa así. Y bueno, y de paso ya los invitamos para el 31, el martes 31 de mayo, nos va a estar acompañando en el segundo ciclo Juana Sirio, y el tema que va a tratar va a ser paternidad, claroscuros de una aventura incomprendida. Así que venimos profundizando el tema de la paternidad. Altamente recomendable. Altamente recordado, exactamente. Y específicamente paternidad masculina. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Pilar, gracias José María. Gracias a todos. Nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo ciclo.